Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de estar esta tarde en el Salón Rojo de la Facultad, en compañía de ustedes, que desde ya les agradecemos que hayan venido, y de destacados profesores de la casa y extranjeros que hicieron posible la obra que todos tienen en la mano, que es un comentario extenso sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. El panel tiene una estructura sencilla e informal, y va a ser un diálogo que reitero, los que hicieron posible la obra, la Fundación Konrad Adenauer, y es el doctor Steiner, que va a hablar sobre ese proceso. A continuación, la decana de la facultad se va a dirigir a nosotros, que probablemente, y anticipo también, no solo como decana, sino como quien fuera directora, presidenta de la editorial que hizo posible el libro, que es la editorial Eudeva. A continuación, yo voy a contarles lo que fue mi involucramiento en este libro, y haré algún comentario sobre el tema central de la discusión que queríamos tener esta tarde. Y finalmente, el doctor Sagüez va a referirse al problema del control de convencionalidad y cuál es el estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. Dicho esto, entonces, quizá la doctora Pinto hablaría primero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora Pinto, muchísimas gracias por prestarnos ese espacio y acompañarnos en la presentación de la obra. Y muchas gracias también, por supuesto, a Mari Veloz, que ha estado no solo presente en la obra como autora, sino también como impulsora de que pudiéramos coeditar este libro conjuntamente con Eudeva y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias también al doctor Sagüez por su siempre amable espontaneidad de acompañarnos también en esta presentación y compartir con nosotros algunas reflexiones. Pero yo les quisiera mencionar algunos aspectos de la obra, digamos, de su génesis, porque creo que es importante compartir esto con los usuarios, y ustedes espero que pertenezcan a este círculo de usuarios de la obra. Venimos trabajando casi 3 años en este libro. Al final fue más de lo que esperamos, pero ustedes saben que reunir un equipo de autores de todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, es complejo. Además, con todas las obligaciones que tienen los autores, convencerlos a que hagan entrega de un artículo, y un artículo que además no puede faltar. Incluso algunos al final no pudieron asumir, entonces tuvimos que buscar un reemplazo, y el reemplazo también requiere su tiempo. Entonces esas cosas se demoran más de lo esperado. Pero aquí tenemos la obra igual que la tenemos en 12 países más del continente, siempre en coaliciones con Cortes Supremas, tribunales constitucionales, universidades o Ministerio de Justicia y editoriales. ¿Por qué? Pues porque queremos que esto sea un libro útil de consulta para la academia y el operador jurídico. Y creo que lo hemos conseguido bastante bien, porque buscamos una metodología y un formato de publicación que ustedes aquí en Argentina lo conocen bien. Vemos un texto legal comentado. En Argentina se da, en otros países del continente no se da tanto, bastante poco. No sé cómo trabajan abogados en otros países sin comentarios, pero claro, un comentario le ayuda al operador, porque un autor hace el trabajo para muchos, ¿no? Hace el resumen, la síntesis, opina sobre jurisprudencia y doctrina,
Entonces, le quita el trabajo al usuario, por ejemplo, el juez, que en su labor diaria, con todos los archivos encima de la mesa, no tiene el tiempo de revisar toda la jurisprudencia y doctrina sobre un determinado artículo. Entonces, aquí, esos autores a los que estamos muy agradecidos, además lo quiero mencionar, lo hicieron todo de manera gratuita. Todo esto es un proyecto sin ánimo de lucro, por eso también está a la venta a un precio muy asequible en Argentina, y en otros países pues logramos distribuirlo con jueces fiscales y universidades a través de las asociaciones que formamos, las alianzas que formamos con las instituciones locales. Entonces, les pedimos a los autores que hicieran sus primeros artículos, y entre otros hicimos un taller aquí en Buenos Aires, en el que participaron algunos de ustedes que están hoy aquí, y contrastamos los primeros borradores de los artículos con usuarios, ¿no? A partir de casos prácticos. Entonces les invitamos a analizar si los artículos eran útiles para poder resolver un caso. Y a partir de estos talleres, los autores otra vez se sentaron, revisaron sus artículos y presentaron las versiones finales. Estamos ya trabajando en actualizaciones de los artículos que serán publicados en línea por el momento, así que como la obra como tal la pueden descargar completa en PDF, también van a poder encontrar las actualizaciones de la obra ahí, y más adelante veremos si podemos hacer una reimpresión. Igualmente estamos trabajando en una traducción al portugués que será publicada con el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Estamos trabajando también en un curso virtual que le ayudará al usuario. Estoy siempre pensando en el juez, el fiscal, el defensor que no está formado en materia de derechos humanos. Yo creo que hoy en día todavía la mayoría de los operadores jurídicos en América Latina no tienen una formación en materia de derechos humanos, simplemente porque en las facultades de derecho no se ha dado durante las últimas décadas. Incluso en México ahora se están introduciendo, y así creo que es en muchos países. Entonces el operador tiene una dificultad enorme. Está llamado a realizar un control de convencionalidad parecido a un control de constitucionalidad, pero en realidad nunca ha aprendido a hacer ese trabajo. Entonces, esta obra es una pieza para que pueda por lo menos consultar el derecho sustancial de manera bastante accesible, sin tener que revisar mucha jurisprudencia y doctrina. Y para que le resulte más fácil aprender la metodología de un control de convencionalidad, pues estamos trabajando también en un curso virtual que estará disponible en la plataforma para que le ayude a aprender esa metodología de un control de convencionalidad. Bueno, con esto dejo porque tenemos autoridades mucho mayores para comentar sobre la obra. Agradezco su presencia, espero que todos hayan recibido un ejemplar. De todos modos está también a la venta, yo creo que a un precio bastante económico de 260 pesos, que es, digamos, para un libro de este tipo, está más que regalado. Mejor no decirlo ante los autores. Y paso la palabra a la doctora Pinto. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un placer estar acá y un placer que estemos acá para esto. Yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones y no aburrirlos. La primera es señalar la consistencia de la presentación de este libro y de la realización de este libro en el contexto de eso tan grande, tan diverso y tan plural cada día más que se llama Universidad de Buenos Aires. Digo, el
libro ha sido elaborado con el método de taller que les contaba Steiner. Yo tengo acá la cartita de invitación al taller de mayo del 2012 para que se den cuenta de que el proyecto creció y sedimentó. La consistencia de que sea Eudeva quien lo elige. No está acá Gonzalo Álvarez, que es el actual presidente de Eudeva, pero me arrogo junto con todos ustedes la representación de Eudeva y digo que es importante que la editorial de la universidad pública más grande en dimensión de la Argentina se haya hecho cargo de esto. Esto habla de coherencia con el hecho de que Eudeva sea la depositaria de Nunca Más, de que Eudeva haya sido la editorial que la democracia argentina restablecida eligió para preparar sus materiales más importantes y donde todos los días todos ponemos cosas para que la democracia siga construyendo. Y el otro tema es que nos hayan elegido a nosotros. Y aquí con la camiseta oficial querría decirles que estamos muy contentos y estamos absolutamente orgullosos de que sea la Facultad de Derecho el lugar. Esta facultad en 1985 decidió que había que entrarle a la democracia con construcción, modificó su plan de estudios, incluyó derechos humanos y esto permitió que desde principios de la década del 90 hubiera generaciones de hombres y mujeres formados en derecho y en derechos humanos. En la sala hay jueces, hay camaristas, hay defensores y hay fiscales, solo para contar. Y hay otros que van camino a hacer eso, que hoy si uno les aprieta un botón saben más del sistema interamericano que nosotros, porque estuvieron en los Moot Courts, porque trabajaron en la comisión, porque trabajaron en la corte. Digo, todo eso tenemos en esta pequeña muestra de Facultad de Derecho que tiene la sala. Así que ya la camisa grande, yo me pongo rápidamente orgullosa. Y me parece que es importante, porque esta facultad inició la educación en derechos humanos y esto indudablemente se nota en esos operadores del derecho que tienen que ver con la aplicación de la convención. Yo creo que el trabajo de hacer una convención americana comentada es una tarea titánica que quizás en la coyuntura actual la Argentina va a valorar más. Nosotros estamos a instantes de la aplicación en la Argentina de la entrada en vigor de un nuevo Código Civil y Comercial, cuyo artículo 2 habla no solamente de tomar referencia a las leyes de la nación, sino a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y entonces la gente que no es de civil, como yo, estamos estudiando rápidamente cómo los criterios de derechos humanos del nuevo código, y los civilistas están preocupados por los criterios de derechos humanos del nuevo código. Entonces, digo, incluso coyunturalmente, esto nadie lo podía pensar cuando empezaron la elaboración de este comentario, coyunturalmente esto es importante. Y lo mismo va a pasar con el Código Penal, que está por ahí dando vueltas y que en algún momento, una madrugada, alguno va a decidir que la tiene que poner en vigor y vamos a volver con estas cosas. Entonces, digo, es muy importante tener una convención americana que haya sido trabajada por capítulos, por temas, por un conjunto de hombres y mujeres de una valía importante, por gente que ha sido protagonista del sistema, por gente que ha integrado los órganos de control del sistema o que ha trabajado en los órganos de control del sistema, por doctrinarios ilustres, por militantes importantes. Y entonces en esta medida uno no tiene sino que saludar el que cada uno de ellos haya podido compartir no solo lo que todos leemos en los libros, sino lo que cada uno de ellos haya desarrollado como experiencia en la práctica del sistema. Así, muy corporativamente, debo decir que los que nos tocan a nosotros en la Argentina, empezando por el doctor Sagüez, que por diplomas y por edad, es el decano de los argentinos que han participado en esto, no doctor, pero es así, pero Mari Veloz, Eduardo Bertoni, Cristian Curtis, Ariel Pulisky, Liliana Tojo, digo, todo esto no hace sino decir que ese puñado de argentinos que han estado en esto tienen un camino recorrido, cada uno en un ámbito distinto del derecho de los derechos humanos. Todos ellos trabajan derecho internacional de los derechos humanos y creo que esto es absolutamente importante. Saludamos y estamos felices de que nos acompañe gente como Federico Andreu, como Carlos Ayala, como Eduardo Ferrer Macgregor, como Claudio Nash, como Gaby Rodríguez y muchos otros, pero nos parece que realmente
Esto va más allá de tener un grupo de investigación y repartirse cada uno de acuerdo a la lotería, bueno, a vos te tocó la dificultad, a vos el cual, digo, acá hay un montón de patrimonio intelectual y profesional puesto al servicio de la Convención. La Convención no es importante, es importantísima. Y es importantísima no porque nosotros enseñemos derechos humanos o porque nos quitemos de ser progresistas y hablar de derechos humanos. La Convención es importantísima básicamente porque es la norma que mejor expresa en el continente en el que nos movemos la protección de la libertad y la dignidad de cada uno de nosotros en condiciones de igualdad, sin discriminación, y la que mejor expresa cómo el Estado tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades cuando no respeta eso. Digo, los sistemas regionales, que a veces cuesta explicarlos en la facultad, porque la gente ve el mapa y cree que la región es porque hay un mapa y entonces dice, bueno, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, no es Alaska, Tierra del Fuego. Digo, el regionalismo tiene eso del aporte, de la experiencia común, del patrimonio común, de lo que uno mamó cuando era colonia y después se emancipó, que permite colocar más altos los puntos de partida. Y entonces el punto de partida del sistema interamericano es necesariamente más alto que el punto de partida del sistema universal. Y esto nos coloca en una mejor posición relativa para poder avanzar. Y avanzamos en el sistema interamericano, como diría Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? Cada cual avanza a su manera. Y nosotros avanzamos de una manera que al resto del mundo le parece absolutamente insólita y cambian los reglamentos y cambia la situación del individuo ante el sistema interamericano sin que cambie una coma de la Convención. Y esto coloca en mejor posición relativa a las víctimas y esto permite que los jueces conozcan las problemáticas de las personas. El sistema es un sistema interesante porque es un sistema que ha sabido con sus precariedades hacerse cargo de las urgencias y acompañar en los momentos más graves que han tenido los pueblos de América a partir de la década del 70. Habrá generaciones, yo creo que la mía es una de ellas, que seremos deudores eternos de la visita de la Comisión y de otras cuestiones. Pero también es un sistema que con los años se ha transformado en un sistema erudito, es un sistema de jueces que no quieren hablar sencillamente, es un sistema judicial en el que los jueces entienden encontrar cierta enjundia para decir las cosas, pero al mismo tiempo esa sofisticación le tiene que llegar a Juan Pueblo y a Juana Pueblo, que tienen que saber que esos jueces que están en un país que no es el suyo, que se hicieron cargo de su caso, están cerca. Entonces digo, el sistema es importante también en eso. Eso es lo que nosotros también apreciamos cuando nuestros tribunales se hacen cargo del sistema y le dicen, así derechitamente, al justiciable cómo son las cosas. En un lenguaje muy coloquial, cuando la Corte le habla al ciudadano, no de igual a igual, pero casi, como para que lo entienda. Entonces el sistema es importante, y es importante por aquellos lugares en los que está y rige, y también por aquellos en los cuales estuvo y no está. Digo, el sistema es importante en Venezuela, que Venezuela se fuera del sistema es una baja grave, es una cosa que deberíamos haber cuidado un poco más. Se había ido Trinidad y Tobago en su momento y no hubo más remedio de esto, casi una conspiración de necios, nos vamos para poder ejecutar mejor las sentencias de muerte, que nadie nos proteste. Y después se va a la República Bolivariana de Venezuela. Lo que desde el punto de vista de la historia fue un golpe duro. Venezuela fue de los estados que cuando el sistema interamericano se construía era la puerta para llegar a un ámbito en el cual con sus más y con sus menos la libertad regía. Venezuela era de los que empujaban para que el sistema tuviera más adeptos y más estados con la convención en vigor. La convención es importante porque toda esa gente que ha salido de la convención por la decisión de sus autoridades políticas tiene que poder seguir manteniendo el patrimonio de los derechos de la convención. Porque esto no es como el convenio sobre los prácticos alemanes. Digo que si sacamos a los prácticos alemanes, ponemos a los prácticos belga, pero podemos navegar igual. Digo, esto es otra cosa.
Y entonces en esa medida es importante. El sistema tiene dos protagonistas claves, que son la Comisión y la Corte, que tienen distintos estilos, que tratan de llevarse cada día mejor, a veces lo logran, a veces no, pero en todo caso es un sistema que también es importante allí donde no está, es un sistema que estamos intentando que sea más parejo, que deje la empresa a nivel, para tener al menos uno con variante, pero básicamente es la norma común de todo. Nosotros las normas comunes nos cuesta mucho encontrarlas y la Convención Americana expresa aproximadamente, con distintas modalidades de implementación, el modo en que todos deberíamos de respetar ciertos derechos muy importantes y cómo expresamos ciertos valores importantes. Entonces, en esa medida que la Convención llegue a nosotros, que llegue, como decía a los operadores del derecho, con una palabra autorizada, con una palabra consustanciada con el sistema, todos estos autores que yo nombré, los que están en la tapa del libro que yo no nombré, todas son gente muy comprometida con el sistema, con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna interpretación puntual, pero lo que sí es claro es que todos tienen todos tienen muy precisa la importancia del sistema y el papel que el sistema ocupa en la vida cotidiana. Así que yo solo puedo congratular que esto se haya llevado a cabo. El objeto libro que lograron es lindo, es un libro terriblemente grande y pesado, pero tiene una linda estética, cosa que nos pasa con los libros de tantas páginas, eso también lo refiero. Es un libro estéticamente lindo, que a uno igual necesitamos una lupa, tienen que regalar con el libro para que podamos llegar a la lupa, sobre todo para los jueces de cámara para arriba, que deben ser los que tienen más edad. Así que el libro es un objeto bonito, es un objeto agradable. Yo solamente puedo volver a agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer que nos haya incluido en esta oferta participativa de autores y comentarios, y agradecerles a Cristian y a Mari que hayan pensado que esto se podía hacer en la facultad y que me hayan invitado a acompañarnos. Así que en nombre de los jueces, los defensores, los fiscales y los proyectos de todos esos que tenemos en la sala, muchísimas gracias. También con el agradecimiento a la Fundación Adenauer. No fue un proceso fácil, fue largo y fue difícil poder encontrar la comunicación que a veces la tecnología facilita, pero los requerimientos institucionales, cuando uno está acostumbrado a escribir de determinadas formas, le resulta complejo cumplir. Entonces en este momento expreso la dificultad que al final se convirtió en una posibilidad, porque a pesar de que uno había hecho el trabajo de estudiar la jurisprudencia que existía sobre los temas, en particular sobre el tema de niñez, en la Corte Interamericana, el poner ese conocimiento y esa experiencia al servicio de una matriz común, compartida, de un método que antes no se había practicado, abrió unas posibilidades de exploración del tema que yo no había utilizado y que me permitieron avanzar, y de hecho aquel trabajo va a ser un libro que prontamente saldrá publicado. Entonces, en este sentido, agradezco la oportunidad, aún en sufrimiento, y también los productos futuros que vendrán y que son consecuencia de esta invitación original de la Fundación y del Dr. Al mismo tiempo, agradezco a la Fundación que nos haya elegido, ya no en lo personal sino en lo institucional, como dijo la decana, y me sumo a sus palabras. Nosotros, todo lo que sabemos, lo que trabajamos, lo que enseñamos es producto en mi caso, no solo de este edificio, sino de uno que queda cerca de la Plaza de Mayo, pero no quiero hablar sobre ese tema, que es una laboral de niños.
los colegas que los egresados de colegio siempre mencionamos nuestros orígenes. Somos producto de la Universidad de Buenos Aires desde muy chicos y que una institución como la Fundación Adenauer nos elija cada vez es una alegría, es un orgullo y es una responsabilidad para que el producto llegue a todos los destinatarios que ustedes se propusieron y en ese compromiso estamos y así lo va a hacer la universidad, lo va a hacer la facultad con una distribución amplísima a todas las facultades de Derecho, a todas las bibliotecas públicas, a todas las instituciones y colegios profesionales, como hacemos con todas las publicaciones que la facultad saca todo el tiempo. La tercera cuestión que quería señalar, y apenas con un título, es un poco más conceptual, pero en mi caso es un atrevimiento disciplinar, por eso solo voy a mencionar el título. Porque en un momento tuvimos la idea de que la presentación se convirtiera en la oportunidad para discutir los efectos, alcances, en definitiva, las posibilidades y la obligatoriedad de las decisiones que los diferentes órganos del sistema toman. Y me encontré en una dificultad cuando conversamos sobre este problema, porque cuando yo era estudiante no había ninguna dificultad con ese tema. Yo tuve dos profesoras que marcaron mi carrera que no son profesoras de derecho penal, no hay muchas profesoras de derecho penal en el no sé por qué entonces me queda derecho penal, pero esa es otra discusión. Las dos profesoras que me marcaron la carrera fueron la doctora Hortensia Gutiérrez Pose y la doctora Pinto, que está acá sentada. En el curso de la doctora Pinto aprendí lo que significaba la Convención Americana, que la había estudiado en la materia de derechos humanos, pero no había entendido qué significaba tanto. Porque en el curso de la doctora Pinto aprendí sistema de protección, cómo usar la Convención Americana. En humanos estudiábamos filosofía. Y en el curso de la doctora Gutiérrez Pose, el curso se llamaba, sí, el Derecho Internacional Público en la jurisprudencia de la Corte. No sé si existe más. Y era tan fácil entonces conocer cómo funcionaba, sobre todo si lo enseñaba la doctora Gutiérrez Pose. No había ninguna duda, desde aquellos fallos, creo que era Martín, en adelante, después era tan claro cómo funcionaban las fuentes, cómo se resolvían los problemas, cómo la Corte sistemáticamente había resuelto las cuestiones. Llegamos al caso de Mejián, después la reforma constitucional, ahí ya, bueno, eso vino después. Pero era sencillo. Cuando uno ahora, sobre todo en los últimos años de intenso activismo de la Corte Suprema en esta materia en particular, que merece ser celebrado cuantas veces haga falta, sin embargo, si uno se pone a estudiar esos fallos e intenta sistematizar y encontrar caminos, reglas y explicaciones como aquellas que nos enseñaban la doctora Pinto y la doctora Gutiérrez Pose, se nos hace mucho más complicada la tarea. De hecho, pregunté a un profesor que enseña eso, con una materia con otro nombre, y entonces, ¿cuál es la regla de la Corte? Y no me pudo responder, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que la potencia del libro, que está en todos estos aspectos que ya fueron señalados, también nos pone frente a la evidencia de que tenemos, tanto en lo jurisprudencial, pero sobre todo en lo académico, que frente al extendido conocimiento, a la facilidad de acceso a este tipo de publicaciones que nos simplifican mucho el trabajo, es de comenzar a clarificar un poco hacia adelante cuál es el estatus de las diferentes decisiones que tienen estos órganos y también el sistema universal para ordenar y conocer mejor cuáles son el alcance concreto de los derechos. Este es el punto que quería señalar.
finalmente, sí, hacer un comentario sobre uno de los capítulos que me tocó escribir, que es el que más, que trata sobre el tema que más he estudiado, que tiene que ver con el contenido del artículo 19 de la Convención Americana. El artículo 19 fue interpretado por la Corte Interamericana. Es el artículo que se refiere a las medidas especiales de protección hacia los niños, y no es un artículo que se agregó por alguna modificación o como un protocolo adicional hace 15, 20 años, que es cuando recién fue interpretado. Como saben ustedes, el artículo 19 estuvo en la Convención Americana en siempre. Sin embargo, por un proceso histórico relacionado con la forma como se interpretaba la protección a la niñez en nuestra región, el sistema interamericano no consideraba necesario discutir las cuestiones vinculadas con la protección a los niños, ni los actores ni los usuarios del sistema consideraban que básicamente el mundo de los niños no planteaba la discusión y la ampliación de los derechos y la protección de los niños en el sistema interamericano. Eran dos mundos que hasta la década de los años 90 no dialogaban y no se relacionaban. Por cuestiones que no, probablemente una importante sea la necesidad que tienen los organismos de renovar sus agendas. Hacia comienzos de los años 90 ya, y esto se ve en la jurisprudencia en todos los temas, se renueva la agenda de la temática que empieza a interesar a los usuarios del sistema y, por lo tanto, que toma la Corte, la Comisión y la Corte, y se tematiza, se visibiliza el artículo 19 y finalmente la Corte se pronuncia en el conocido caso Villarán Morales sobre el contenido y los alcances del artículo 19. La sentencia del caso Villarán Morales para mí tiene una importancia central no solo en lo que se refiere al artículo 19, sino por el diálogo que establece entre el sistema regional y el sistema universal. Y una vez más, el tema de los niños que están minimalizados y considerados de poca importancia porque trata de niños, pasa lo mismo en materia penal, los temas penales de menores no son tan importantes. En este ámbito, otra vez, un caso que tiene que ver con niños ha permitido que el sistema explorara caminos que antes no había explorado, sino muy tangencialmente. Y en ese párrafo 194 de la sentencia de fondo, en el caso de Villarán Morales, cuando la Corte Interamericana dice, que aplicando la Convención de Viena, si recuerdo bien de las clases, pero que para interpretar el artículo 19 de la Convención Americana puede recurrir a las normas del sistema universal, básicamente a la Convención sobre Derechos del Niño, fija un estándar que abre un diálogo que me parece todavía no ha sido suficientemente explorado, pero que tiene una potencialidad increíble en cuanto al alcance y la garantía de los derechos en nuestro sistema. Y por esta razón es que vamos a tener que ver con atención cómo va a funcionar la aplicación del nuevo protocolo adicional a la Convención sobre Derechos del Niño sobre peticiones individuales. Porque a partir de que la Convención sobre Derechos del Niño fue un protocolo muy resistido, y fue muy resistido por los países de la región americana, porque en muchos países se interpretó ese tercer protocolo de la Convención del Niño como una suerte de debilitamiento del sistema interamericano, porque si abrimos tantas ventanitas a donde además piensen que se trata de peticionantes niños, cuestión que tampoco nadie ha tematizado. Pero en definitiva, lo que quería señalar es, en primer lugar, este diálogo que permitió esta primera sentencia de Villarán Morales, y en segundo lugar, la regla que fijó la Convención Americana, sobre la que después se expidió en casos no solo de niños, sino de otros grupos vulnerables, que tiene que ver con el alcance que da al derecho a la vida, puesto en diálogo con el derecho a medidas especiales de protección. Me refiero al párrafo 144 de la sentencia del caso de Villarán Morales, cuando la Corte supera el enfoque liberal clásico del derecho a la vida, en el sentido del deber del Estado, de que sus agentes no atenten directamente contra
la vida de las personas en sentido de un derecho de defensa, sino que exige a los estados que cumplan con el deber de asegurar condiciones de vida dignas. Estas son las prestaciones positivas que coinciden con el contenido del artículo 19, medidas de protección a los niños, que coinciden con la relación con la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, con los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia. Esa es la regla que fija la Corte Interamericana de General Morales, que fue para mí impresionante en términos de potencialidad, pero que no fue explorada por los litigantes. La Corte dijo eso y no se avanzó, sino hasta posteriormente, cuando, por ejemplo, en una serie de casos vinculados con poblaciones originarias en Paraguay, la Corte Interamericana empezó a explorar los alcances de este derecho a condiciones de vida digna. Y fue construyendo a lo largo de muchos casos, los casos de personas, sobre todo niños privados de libertad, pueblos originarios y otros, esta idea de el deber del Estado en relación con el derecho a la vida, podemos discutir si es el 26, etcétera, pero en el sentido de un deber que se intensifica respecto de grupos vulnerables, y paulatinamente la Corte empezó a definir cómo se caracterizaban estos grupos vulnerables, siempre con el riesgo que tiene esta construcción de que cuando se define y nomina, digamos, siempre la Corte camina recorre esa tensión con cuidado. Hay sentencias que están mejor argumentadas, otras que no, pero en definitiva lo que quiero señalar es que ese camino se inició a partir de un caso que tenía que ver con la interpretación del artículo 19 sobre derechos de los niños a medidas especiales de protección. ¿Cuál es el problema que subsiste? Probablemente también respecto a otros grupos, pero me concentro en los niños. Detrás de todas estas sentencias de la Corte, y todas las que tienen que ver con niños, pero que tienen que ver con todos grupos que requieren una protección especial, grupos vulnerables, la tensión que se ve en los fallos es el enfoque liberacionista, reactivo a aquel paternalismo injustificado. En el caso de los niños se ve muy claro, o la posibilidad de definir ese camino que parece ser el camino del derecho internacional de derechos humanos, que es el camino del paternalismo justificado, sobre todo respecto de incompetentes básicos como son los niños. Esa fue la pregunta que se le hizo a la Corte Interamericana en la opinión consultiva 17, y esa es la pregunta que la Corte Interamericana no pudo responder, porque tenemos un obstáculo cultural y epistemológico para definir cómo tenemos que proteger a los niños en América Latina. Por temor a los errores del pasado, porque los protegíamos mal, hoy creemos que no los tenemos que proteger más. Y no quiero hacer una referencia a una sentencia que ha escandalizado a la sociedad de este día y de ayer, pero podría ser tomado como un ejemplo de esta discusión, no tanto por el contenido de la sentencia, que es otro tema, sino por las expresiones, la forma en la que se encaró la explicación de esa decisión, que más allá de los aspectos técnicos formales que son otro tema. De modo que me parece que ese es el punto que el sistema tiene pendiente en relación con el artículo 19. Definir cuál es el alcance del paternalismo justificado hacia la infancia en América Latina. Y de allí vamos a poder saber cuáles son todos los deberes estatales en términos de deberes de prestación, de protección especial, pero también, por ejemplo, cómo tiene que ser la justicia juvenil latinoamericana, porque durante años pensamos que no había ningún punto de contacto que no tenía que existir entre la justicia juvenil y los sistemas de protección, y sin embargo la Corte Interamericana, en mi juventud, para mi enojo, y hoy me doy cuenta que estaba equivocada, con mucha sabiduría, siempre la Corte Interamericana dijo: la justicia juvenil es una expresión del artículo 19, es una expresión de la protección especial a la niñez, porque si no lo es, el enfoque es liberacionista y acerca a la respuesta penal al niño a la del adulto. Entonces, una gran sabiduría siempre la Corte Interamericana en este punto. Para terminar, voy a repetir algo que dije acá hace unos años y que hizo que alguien que está en la mesa se enojara conmigo, pero lo voy a decir.
El sistema interamericano tiene sus luces, tiene sus sombras, pero lo que es indiscutible es el poder que tiene para devolverle dignidad a las personas. Y nosotros tenemos discusiones técnicas y peleamos y tenemos diferentes puntos de vista, pero cuando uno tiene oportunidades esas únicas en la vida de poder hablar con quienes son usuarios, han sufrido atrocidades que no se pueden describir, puede dimensionar de qué se trata a pesar de todos sus defectos. Y esa es la riqueza de las iniciativas como la Fundación y las facultades que llevan adelante. En el caso de Villarán Morales, una de las familiares de las víctimas dijo: tenía que venir usted, o el sistema interamericano, en un acto, para que por fin nos trataran como gente. Para que el sistema interamericano trate a la gente como gente, tiene que estar integrado por gente. Y los mecanismos de selección de los integrantes, sobre todo de la Corte Interamericana, no son transparentes, tienen déficits terribles de la perspectiva de género, y los países se pierden reiteradamente oportunidades de poner a sus mejores ahí. Hace años dije acá que Mónica Pinto tiene que ser jueza de la Corte Interamericana, y hoy lo quiero volver a decir, que Mónica Pinto tiene que ser jueza de la Corte Interamericana para que la gente sea tratada como gente. Gracias. Bueno, me toca cerrar este panel de amigos, destacando una faceta que no va a tener ningún vuelo intelectual, pero sí me parece que debemos remarcarla, y es la tremenda importancia que tiene este volumen para la operatividad del control de convencionalidad. Me parece un texto indispensable de lectura inexorable, y voy a decir por qué. Hoy día el control de convencionalidad, como todos sabemos, ha tenido un despliegue, un desarrollo espectacular. No es solamente un rayo exterminador para inaplicar normas locales contrarias a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, y para inaplicar reglas que violen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es solamente eso. Junto a ese papel represivo, que era el tradicional, a partir de Rodríguez Pacheco, 2009, emerge el control constructivo o positivo de convencionalidad, que obliga a los operadores nacionales a interpretar, a reciclar, a adaptar todo el derecho interno, repito, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese rol constructivo o positivo es en realidad, diría, más importante que el primero, porque obliga a redimensionar todas las normas nacionales en función de los parámetros a los que hicimos referencia. Obliga a que los operadores nacionales realicen una selección de interpretaciones del derecho doméstico, es decir, cuando una norma local admite 2 o 3 exégesis, el operador deberá utilizar solamente esas interpretaciones compatibles, en especial con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además le va a obligar a realizar una construcción de interpretaciones con respecto al derecho doméstico mediante interpretaciones mutativas por adición, por sustracción o mixtas, también llamadas sustitutivas, a fin de ampliar el contenido de las reglas locales o restringirlo, o inclusive, como ocurrió en Brusa, cambiar el contenido, y en este caso de una regla constitucional sancionada en 1994, para conformar todo el derecho interno, comenzando por la Constitución, con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de esa ampliación cuantitativa, el control de convencionalidad está sumando nuevos operadores a los tradicionales. Por supuesto, nació como un control judicial de convencionalidad,
pero luego pasa a ser también un control legislativo de convencionalidad, puesto que, como lo indicó también la Corte Interamericana de Orilla Pacheco, se refleja en la emisión y en la aplicación de normas. Es decir, que el legislador nacional, el constituyente nacional, también está obligado a hacer control de convencionalidad. Por ejemplo, no dictando normas opuestas al Pacto de San José y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, por ejemplo, modificando y, en su caso, derogando las normas locales opuestas a los dos parámetros que mencionábamos. Esto es significativo, abre nuevos espacios, y podemos pensar también, desde luego, en un control administrativo de convencionalidad, como lo ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, en un proceso de resolución de conflictos con motivo de un concurso de profesores, y donde el Consejo Directivo y luego el Superior de la Universidad instrumenta o interpreta, recicla las normas universitarias vigentes en consonancia con las reglas que han emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, todo eso está muy lindo y es muy positivo, por supuesto. Es un paso importantísimo donde adquirimos la idea clara que el bien común internacional es y debe ser superior al bien común nacional. Pero ¿cómo efectivizar el control de convencionalidad por parte de jueces, legisladores, órganos administrativos, entidades autárquicas, etcétera, si no contamos con un acceso fácil y sencillo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Porque en la Corte Interamericana, que está exigiendo mucho a los operadores nacionales, no siempre se ha exigido tanto a sí misma en algo tan simple como elaborar reseñas de sus fallos que permitan, claro, en casa Herrero, cuchillo y palo, que permitan al operador llegar a la norma, porque al fin de cuentas las directrices de la Corte Interamericana se convierten en normas a través de la doctrina del control de convencionalidad. ¿Cómo acceder? ¿Cómo puede ser un juez de Bucaramanga o de Ouro Preto para llegar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto está Internet, pero hay también 12.000 o 14.000 páginas de textos de las sentencias de la Corte Interamericana, que si no contamos con un vademecum, con una guía, con un texto de fácil acceso, ese material resulta secreto, no porque haya una norma que así lo disponga, sino porque el volumen del material a consultar es tan enorme que el operador local pocas veces puede llegar al meollo de una sentencia, a descubrir el mensaje, la línea jurisprudencial aceptada por la Corte Interamericana, que a lo mejor se encuentra solamente en una decena de renglones en una sentencia de 100 y pico de páginas. Bueno, acá viene la gran misión cumplida por la Fundación Adenauer debido a la feliz tosudez de Christian Steiner, que desde años atrás advirtió esa falencia, advirtió ese déficit, y encomendó a una serie de autores, efectivamente fui también convocado, entre otros mucho más valiosos, para realizar esa tarea práctica. Sinteticemos el mensaje de cada artículo de la Convención, en particular de los referidos a los derechos humanos. Vayamos al meollo del asunto, descubramos la esencia de cómo se ha entendido esos preceptos del Pacto de San José conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para que así el lector tenga, como digo, una entrada directa a lo que debe aplicar, a lo que debe efectivizar. Esto pareciera verdad de perogrullo, pero qué difícil era concretar. La obra es extensísima. La jurisprudencia ha sido valiosa, pero muy nutrida. Contar con un equipo de colaboradores que abarque tanto no fue una tarea sencilla, pero debo destacarlo, la Fundación ha impreso muchas obras valiosas. Esta va a ser la más valiosa de todas, pero va a figurar sin duda entre las 2 o 3 más meritorias que ha editado el
Programa para el Estado de Derecho y en general la Fundación en el ámbito latinoamericano. O sea, es un aporte de lectura imprescindible. Por lo tanto, mis felicitaciones a Steiner, a Patricia también, que desde luego colaboró muchísimo, y de modo particular a los, digamos, impresores nacionales que han contribuido a la difusión de este libro en todo el continente. Es una obra de difusión continental. Creo que la facultad y el UDEVA se han apuntado un poroto, pero un gran poroto, un porotazo que marca un jalón en la historia de la facultad y en la historia de la editorial. Desde hoy ya legisladores, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios del Ministerio Público, tanto de la acusación como de la defensa, y por qué no decirlo también los abogados, van a contar con un texto del cual no podrán decir, no pude acceder, aquí está. Quiero destacar el caso de los abogados y con esto concluyo. Generalmente se ha visto el control de convencionalidad como una tarea para jueces, primero, ahora legisladores que se dan cuenta que también tienen que trabajar, y desde luego agentes del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público y de otras entidades vinculadas con la administración de justicia. Pero también debemos asumir que el control de convencionalidad es un trabajo para abogados. De tal manera que lo que voy a decir puede no ser muy agradable, pero aquel abogado que no invoque en favor de su cliente reglas o pautas de la Corte Interamericana que hacen al derecho de su cliente está incurriendo en mala praxis por omisión. Esto está bien, será una mala praxis en parte disculpable por falta de cultura universitaria. El control de convencionalidad, como hoy lo entendemos, nace operativamente en 2006 con la conocida de Llama. En menos de 10 años ha tenido un desarrollo espectacular, no siempre lineal, no siempre impecable, es zigzagueante, tiene avances, tiene retrocesos, tiene errores, tiene desprolijidades, pero ha crecido a borbotones. Y en nuestro caso, y termino en serio, nuestra Corte Suprema ha sido una de las más entusiastas en recibirlo, transcribiendo en muchos fallos, entre comillas, las palabras de la Corte Interamericana, de Maceo, de Videla y Macea y otros, transcribiendo entre comillas las bases fundamentales del control de convencionalidad y aplicándola. Sin embargo, quiero destacar una preocupación que marqué en el artículo que publiqué en la ley del 30 de abril pasado con referencia al reciente caso Aparicio. Aparicio es una buena sentencia en el sentido que destaca el principio del paralelismo de las formas, los recaudos que la Constitución impone en cuanto a mayoría senatorial para designar un juez titular se aplica también al caso del juez subrogante suplente. Perfecto, hasta ahí vamos. Muy bien. Muy bien también que la Corte Suprema mencione jurisprudencia de la Corte Interamericana para refrendar su tesis. Estupendo. Está haciendo control de convencionalidad sin decirlo, pero agrega, con la prosa, ¿no? Pero agrega que la doctrina de la Corte Interamericana deberá servir de guía a los jueces argentinos. Gran verdad, pero no es solamente guía. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es mucho más que guía. Son directrices, en principio, obligatorias para nuestros magistrados, para nuestros legisladores, para los agentes del Poder Ejecutivo, para todos los organismos comprometidos con la administración de justicia. Quiero creer que esto ha sido un lapsus por omisión. Quiero creer que la doctrina de la guía, que nos remite a casos ya anteriores como Gramajo y otros, etc., creo que esa referencia a la teoría de la guía no implica ningún retroceso en la decidida adhesión de nuestra Corte Suprema al control de convencionalidad. De todas maneras, si lo implica que no lo implica, este libro es una buena oportunidad para recordarle a nuestro máximo tribunal: hay mucho más que guía. Hay lineamientos o pautas compulsivas para los operadores nacionales, como usted misma, Excelentísima Corte, lo ha dicho felizmente en numerosas oportunidades. En resumen, es un libro
insisto, reutilísimo y que llega en el momento apropiado. Muchas gracias. Yo solo, perdón, me permito solamente una aclaración. 24, que es la página donde ustedes van a encontrar el índice temático, el índice del libro. Es un error, no viene al caso de explicar por qué viene en la página 24 y no en las páginas anteriores. Y es un error que también me resaltó el otro día Eduardo Ferrer de Grego. Pero bueno, está ahí, está en la página 24 y aparte de la tabla de contenidos también hay un índice temático al final que les ayuda a encontrar según palabras claves los temas que les interesan. Eso es todo por el lado y por supuesto agradecimientos muy profundos a todos los presentes, especialmente a Sara. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes y un placer haber compartido con ustedes.